me dan otra Biblia, yo no doy una, ¿verdad? No, tiene muchos años que no hacemos esgrima bíblico y sería muy bueno y lo vamos a hacer primeramente Dios, pero el esgrima bíblico es como que yo te digo, a ver, ve conmigo, vamos a hacer una prueba. Miqueas 5:1. No celular, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, muy bien. ¿Pero qué creen que pasaría si le doy mi arma a Lalito? Le costaría un poquito más, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con tu espada, Lalito? Ya la tienes dominada, ¿sí o no? Bueno, tratamos, pero a lo que me refiero es tú ya sabes más o menos cómo está tu Biblia, ¿sí o no? Por ejemplo, tengo una Biblia de estudio que viene en multiversión se llama. La primera columna viene de una versión, la segunda de otra, la segunda de otra. Y si yo te doy a ti esa Biblia y hacemos un esgrima bíblico, te aseguro que perderías. Porque está tan curiosa esa Biblia, pero yo sí la conozco, porque es mía. Porque casi todo el mundo buscamos aquí el libro, ¿a poco no? En la esquina. Pero ¿sabes dónde tiene el libro? Lo tiene hasta por acá abajo. Entonces tú tienes que estar ahí como batallándole, ¿no? Ahí como viendo a ver dónde está. Y luego le pones 4. Aquí ves el 4 y piensas que aquí viene 5, 6. No, toda la página es 4, 4, 4, 4. Porque son 4 versiones diferentes. Entonces, si querías el 5, ya no, tienes que estar hasta la otra página si es que terminó el 4, ¿verdad? Entonces, por eso, todo este comercial para decirte, debes tener tu propia arma. ¿Ok? Tu propia espada, quizá es una honda, quizá es tu piedra, quizá es tu espada de Saúl, no sabemos, ¿verdad? Pero ten tu propia armadura para que puedas pelear tu propia batalla, ¿no? Para que conozcas tu armadura, ¿sale, vale? Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Hoy nos toca leer, ¿qué nos toca leer? El capítulo, ¿qué? 18. ¿Estamos listos? ¿Alguien se acuerda sin ver su arma un poquito de lo que tratamos el 17? Ah, muy bien, Alex. ¿Qué más? Vimos otro punto importante, acuérdate. Bien por los que hacen notas, ¿verdad? Si pueden ir rápido a decir, a ver, ¿de qué hablamos hace 8 días, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Hablamos de la transfiguración, por ejemplo, ¿verdad? Y transfiguración, te lo hemos recordado porque también apenas lo vimos en el devocional, tiene que ver con la raíz, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la raíz de transfiguración? Metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? No, hija, está confundiendo, ¿cómo dicen la magnesia con? Este es el antropomorfismo del domingo del discipulado, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que te acuerdas, mi niña, ¿no? Pero la metamorfosis tiene que ver precisamente con cambiar, ¿verdad? Estás cambiando de forma y Jesús hace eso, ¿verdad? Se transfiguró y entonces dice que se vio a quién más, a Moisés y a Elías, ¿verdad? Ahí. Y también vimos hace 8 días, ¿qué más vimos? Que sana a un muchacho lunático y entonces Jesús los reprende por su poca fe, ¿verdad? ¿De quién? ¿De la familia o de los discípulos? Ay, ¿verdad? A veces a nosotros nos encantaría que el Señor reprendiera a los demás, pero no a nosotros los discípulos, ¿verdad? Pero ¿a quién crees que está más interesado el Señor en que podamos dar ejemplo de un buen fruto? En los discípulos, ¿verdad? Y bueno, pues vámonos hoy al que nos toca, ¿verdad? El capítulo 18 y dice el título con el que vamos a empezar. ¿Quién es?
¿Quién es el mayor? Y apenas lo vimos también en Lucas 9 en un devocional. ¿Quién es el mayor? Y dice así, en aquel tiempo, ¿sí me sigues? Ok, vamos, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? ¿En dónde? En el reino de los cielos. Ese fue el verso 1. En ese tiempo, y yo creo que sigue siendo en la actualidad, la posición o el rango que se ocupaba era algo sumamente importante, como en el ejército, ¿verdad? No se le respeta igual al que tiene, ayúdeme a alguien que conozca el ejército, un general o un qué, a un cabo, no, ¿verdad? A un sargento, no, exacto. Pero aquí lo vemos quizá nada más en el ejército, en la marina, en lugares así. Pero en esa sociedad donde imagínate que vienen de una mentalidad justo de lucha de poderes, de reinos, de conquista, todo eso, la posición era sumamente importante. Entonces, fíjate lo que están preguntando los discípulos en una mente no renovada todavía. Ellos todavía no sufrían una metamorfosis, ¿verdad? Todavía no tenían un cambio de pensamiento a decir soy discípulo de Cristo, porque entonces vienen y dicen, a ver, Jesús, ¿quién es el mayor? ¿Sabes cómo me figura esto? Como cuando los hijos se te sientan enfrente y te dicen, a ver, ahorita nos vas a soltar, ¿quién es tu consentido? Órale, dinos, ¿verdad? Y cuidadito y falles, ¿no? Porque todos se te echan encima, porque todos los hijos, y la otra vez lo digo, sabemos que los papás tienen un consentido, ¿sí o no? Los papás dicen que no siempre, ¿verdad? Pero los otros, Janita, pues ni modo, no hay con quién pelear, es la consentida de sus papás y punto, ¿no? Pero todos los demás, los papás siempre lo niegan rotundamente, ¿sí o no, Marilu? ¿Sí o no, Sarita? ¿Verdad? Pero tú, ¿qué dices, Astrid? ¿Tú eres Dani? Qué bueno, ¿no? Él tiene su autoestima bien, soy yo, ¿no? Pero ustedes siempre dicen, papás, que es más bien por la afinidad, por así, ¿verdad? No sé, hasta que el Señor me conceda ser mamá de 5, ya les podré decir, a ver, ¿verdad? Entonces ya les podré decir, a ver si había un consentido o nada más era por la afinidad del temperamento y no sé qué tanto dicen los papás hasta ahora, ¿ok? Hasta que yo lo desmienta en persona voy a saber que no hay favoritos. Pero los discípulos sí querían saber quién era el favorito. ¿Y Jesús tuvo un favorito? ¿Quién relata ahí más o menos los evangelios que fue el favorito? Pero él mismo, ¿pero quién crees que lo dice? Juan mismo, ¿verdad? El que se recostaba, ¿verdad? En el pecho. Pero bueno, a lo mejor los demás no eran tan cariñosos como Juan, ¿verdad? Y a lo mejor Juan era, porque siempre hay un hijo más cariñoso, ¿sí o no? ¿Y cuántos papás agradecen eso? ¿Verdad? Hay quien con cariño te da un trancazo, no, ay papá, ya bájale papá, no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa, no? Pero bueno, es lo que los discípulos querían saber, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo que los discípulos están olvidando aquí es que justo están hablando del reino de los cielos, ¿verdad? No están hablando del reino de la tierra, no están hablando del gobierno de esta tierra, están hablando ¿de qué? Del reino de los cielos. Y el rey, y cuando Jesús dice el reino de los cielos o la palabra dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿quién se había acercado ya? Jesús, ¿verdad? Entonces es en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? Y Jesús yo creo que se queda así como que diciendo, ¿es en serio esta pregunta que me están haciendo, no? Y viene Jesús y hace algo extraordinario. Recuerda que ellos están esperando una posición así de, a ver, ya en este momento estamos los de confianza de Jesús, nos va a asignar quién es su favorito número 1, su favorito número 2, su favorito número 3, y ahí están expectantes. Y entonces en el verso 2 dice, y llamando Jesús ¿a quién? ¿Sabes qué les dijo con una cachetada con guante blanco diciendo? Ninguno de ustedes, ¿verdad? En pocas palabras es,
Ninguno de ustedes. Dice, llamó a un niño y lo puso ¿en dónde? En medio de ellos. Y Jesús, que Jesús hubiese llamado a un niño en esa época, era algo que podía volar la cabeza de la gente que estaba ahí en ese momento. Porque ¿te acuerdas qué querían hacer con los niños en otro momento? Bueno, los querían matar a los chiquitos, pero después cuando Jesús anda enseñando, ¿qué hacían los discípulos? Quítense de aquí, no, órale, sáquense, no estorben, cállense, no sé qué, ¿verdad? Órale. Y entonces Jesús les dice, hey, no, dejen que los niños vengan y no se lo impidan. Y aquí, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo, y por supuesto que muchas veces sigue siendo, un niño era nada para la sociedad. Era simplemente alguien a quien un adulto tenía que cuidar y punto. Pero no tenía ninguna importancia. Hoy en día ponle la mano a un niño y ¿qué te hacen? Al bote, ¿verdad? En ese tiempo no. Un niño era casi nada, igual que las mujeres, ¿no? En la sociedad, estoy hablando de la cultura, no para Jesús, ¿verdad? Porque a veces se malentiende esto, porque justo lo que hace Jesús es venir a dignificar a los que nunca habían sido dignificados. Es venir a, esa es inclusión, para que veas. Esa es la verdadera inclusión de las mujeres que Él había creado desde el inicio y que habían sido en todo tiempo por la sociedad rechazadas, menospreciadas. Jesús viene y las incluye en su reino. Y los niños que tenían que ser, órale, sáquese que no sé qué, Jesús viene y ¿qué hace? Y los incluye, y no solo los incluye, los pone de modelo. ¿Qué te quiero decir, amada iglesia? Un niño es muy importante para el reino de los cielos. Tus hijos son importantes para el reino de los cielos. Cuando te insistimos en lee la Biblia a tus hijos, modela a tus hijos, modela, y no solo a los hijos, ¿verdad? A tus nietos, ¿a quién más? A tus sobrinos, ¿verdad? A cualquier niño que nos esté viendo, porque nosotros podremos decirle, ay no, de a mí no aprendas nada, vete a ver a tu padre, y el padre está peor, ¿verdad? Yo qué sé. Entonces, para Jesús es sumamente importante. Él llama a un niño, fíjate, te voy a decir algo, y que un niño en ese momento era una persona sin importancia en la sociedad judía. Pero Jesús, fíjate lo que hace, y les dice verso 3, y dijo, de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como que, no entrarán en el reino de los cielos. Ándale pues. Resulta que aquellos que no tenían ninguna validez y ninguna importancia para la sociedad, Jesús los pone de modelo y dice, se tienen que hacer como ellos. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Se tienen que hacer como quién? Como niños. Y vamos a ver unos pequeños puntos de por qué es importante que nos hagamos como niños. Yo sé que tú ya tienes una noción, ¿verdad? Te voy a dar unos puntos. Los niños no son amenazantes, no son rencorosos. Fíjate, son puros de corazón, ¿verdad? Hasta una edad, pero sí hay pureza en el corazón de un niño. Saben perdonar, se acaban de agarrar del chongo. Yo lo veo así con mis sobrinitos, luego entre los tres parece batalla campal, ¿verdad? Apenas vi un video donde se están peleando los hermanitos, se agarra la mamá, le pone una playera del hermano, los pone juntos, la misma playera, es decir, los bracitos salieron aquí, ¿no? Los dos bracitos, la cabecita aquí juntas, y les dice, así van a estar hasta que se perdonen, ¿no? Y pues ya se están viendo así los niñitos, ¿no? Ya de frente con el que se andaban peleando, ahora se tienen que estar respirando así, ¿no? Como diciendo, pues nos perdonamos o nos perdonamos, ¿verdad? Pero ¿en cuántos minutos le das a un niño para que pueda perdonar? 5 minutos. ¿Y tú? ¿Y tú en cuánto tiempo perdonas? Pueden pasar años. Es más, hay gente que se ha muerto y nunca perdonó.
Nunca perdonó. Hay herencias que se han perdido por gente que nunca perdonó a su familia y fue incapaz de soltar una herencia. Mejor que se pierda a que herede a alguien, porque no perdonó, ¿verdad? Pero sin embargo la Biblia le pone una fecha de caducidad a nuestro enojo, ¿verdad? ¿Cuánto es la fecha de caducidad de un enojo? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Y qué fácil es, ¿verdad? ¿Está bien fácil? ¿Verdad que no? Pero por eso el Señor nos dice, fíjate, te decía, los niños no son amenazantes. Si tú vas ahorita caminando al pan o en la mañana que sales al trabajo y te encuentras a un niño, ¿le tienes miedo? ¿Verdad que no? Es alguien indefenso realmente. Él no te va a intimidar. ¿Y un adulto intimida? ¿Y un adulto amenaza? Vas a ver, hijo de no sé qué, y tú, y que me miras, y no sé qué. Y así es un niño. Y nuestro temperamento, ¿cómo está siendo, no? Qué urgencia es que Jesús transforme nuestro corazón como lo ha hecho a la altura de un niño. Otro punto importante, ¿por qué tenemos que ser como niños? Los niños no son buenos para engañar. ¿Te das cuenta cuando tu hijo te está engañando, sí o no? Como los del CAIS, ¿sí o no? ¿Alguien sabe lo que hablo? Vamos a este centro de integración social de chicos indigentes que ya tienen un problema severo en el cerebro, ¿sí? Y entonces les llevamos pastelito, ¿verdad, tío? Y de repente ya había pasado la fila y decíamos, alguien falta, y se volvían a formar. Embarradote de pastel, ¿no? Y le decían, ¿tú no has comido pastel? No. ¿No te ha tocado? No. Hasta por acá tenían el pastel los chicos, ¿no? Y tú, y entonces que de mi amigo, no sé qué. Es evidente que están tratando de engañarte, ¿verdad? Entonces, ¿y nosotros? Somos finos para engañar, ¿verdad? Hasta que nos cachan, ¿sí o no? Finos, así, hasta pareciera que nos llevamos el Oscar de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Porque sí, pareciera que, ¿y por qué estás llegando apenas? ¿O por qué no viniste al trabajo? Mi abuelita, y matamos no sé cuántas veces a la abuelita, enfermamos no sé cuántas veces al tío, al papá, a la mamá, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿O qué tal que llegue el marido y no está hecha la comida? ¿Y qué decimos las chicas? Es que no había gas o algo, ¿no? Y ya prende, ay, no me había dado cuenta, o estaba cerrado, ¿qué? No sé, o sea, cualquier cosa. Pero los niños no pueden, no hay engaño, no hay manera de engañar en el corazón de los niños. Aunque parezca que les va a salir, termina siendo, como decía Janita, era una biomita, dice, era de mentilitas. No les sale, no les sale a los niños una mentira. El niño es un ejemplo ideal de inocencia, bueno, no ideal, pero sí son ejemplares en inocencia, en pureza, en fe, ¿sí o no? En fe, en humildad, en desinterés, en muchas cosas son ejemplo nuestros niños, ¿sí o no? Apenas me sorprendía de Marisolcita, ¿no? El domingo, que dice, es que yo quiero dar, me fue a buscar ahí, me dice, pastora, yo quiero dar un testimonio. Le digo, ¿qué pasó, Solecito? Yo quiero dar un testimonio. ¿Y sí le oyeron cuando pasó a dar su testimonio? ¿Qué dijo? Lloré para que lloviera y llovió. Y quizá para nosotros puede ser como, sí, ¿verdad? Sí, estaba pronosticado, ¿verdad? Y uno que sabe si el corazón del Señor fue movido por la oración de una niña que había estado orando que por favor lloviera. Uno nunca sabe. El Señor ama a los niños, ¿no? Me acuerdo cuando no tenía muchos zapatitos y le decíamos a mi papá, papá, es que, mira, ya le enseñábamos la suela despegada o algo y le decíamos, papá, ya no tengo zapatos. Ya se rompieron, pero era el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, el hijo 5 y no habían zapatos, ¿no? Y entonces lo único que aprendió a hacer mi padre es decir, ve a tu cuarto,
arrodíllate y pídele a papá Dios que te dé zapatos. Y no faltaba quien llegara y trajera unos zapatitos y le dijera: mira, Valente, le traje unos zapatitos a tu hija, les traje esto a tus hijos. Y entonces, ¿qué crees que decíamos nosotros? O sea, para los demás quizá era: ay, sí, pues es la amiga de mis papás, no es la vecina, pero para un niño, ¿qué es? Es la respuesta a una oración hecha con fe. Entonces, qué importante es imitar el corazón de un niño. Jesús sabe que a nosotros nos cuesta tener una naturaleza de perdón, una naturaleza de inocencia, una naturaleza de compasión, de ternura. Pero ¿sabes qué? Por eso es que Él insiste: se deben volver como un niño. Intencionalmente debemos volvernos. En el reino de Dios, la metamorfosis, la transformación también incluye que debemos volvernos a un corazón como el de un niño. Y suena fácil, pero tú y yo sabemos que no lo es. Pero el reino de los cielos requiere eso. Y dice el siguiente versículo: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, en el reino de Dios, te repito esto que había compartido, en el reino de Dios el más pequeño es en realidad el más grande. Tiene que ver con la actitud y la humildad de nuestro corazón. Siguiente dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué pasa? A mí me recibe. Lo que Jesús está diciendo es que la manera en cómo tratemos a aquellos que son humildes como niños, no solo a los niños, sino humildes como ¿qué? Como niños, muestra que realmente nos estamos pareciendo a Jesús. Amén. Esa es la conclusión de esto. Cualquiera que recibe en mi nombre, ¿a quién? A un niño, a mí me recibe. Es decir, Jesús habita en el corazón humilde. Y cuando nosotros recibimos a alguien humilde, a veces podríamos decir: ay, no, porque este es un indigente, ¿verdad? Ay, no, porque quién sabe de dónde viene y huele feo y ay, no, qué difícil. Pero Jesús está diciendo: si tú haces eso con una persona humilde, en realidad lo estás haciendo ¿con quién? Conmigo. Entonces repite conmigo esta frase: en el reino de Dios, el más pequeño es el más grande. La lección que le dio a sus discípulos, ¿verdad? Es decir, no hay rangos aquí. Lo que hay es que son corazones humildes los que el reino del Señor necesita. Y vamos a ver el versículo 6. Dice en nuestra Biblia que ocupamos, Reina Valera 60, el subtítulo: ocasiones de caer. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en ¿qué? En mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de ¿qué? De molino de asno, y que se le hundiese ¿en dónde? Fíjate que hundir a un delincuente, a algún malhechor, era un castigo severo, no para los judíos, era para los romanos. Entonces, que Jesús les estuviera diciendo esto a sus discípulos era incluso hasta como vergonzoso. O sea, ¿cómo que Jesús está diciendo que si yo hago caer a uno de los pequeños, mejor me fuera? O sea, era como degradarlos, ¿no? Es como, o sea, ¿no entiendes que nosotros somos judíos? Que los castigos de nosotros son diferentes a los de los romanos. Y Jesús les dice: no, es decir, si no eres capaz de honrar a un pequeño, a un humilde, estás actuando igual que ellos, que no tienen el reino de Dios, que no han entendido el reino de Dios. Y les dice: entonces mejor es que ¿qué? Ya me perdí. Que se les cuelgue una piedra de molino de asno. Y ¿sabes
la piedra de molino de asno era una de las más grandes que se jalaban en esa época. Y por eso se llamaba molino de asno, porque solo un asno podía arrastrarla. Es decir, no había personas que pudieran con ese peso. Solo los asnos la podían arrastrar. Y entonces Jesús no solo dice que los aviente, no dice que se le cuelgue y que se le hunda. Es decir, que por si sabía nadar, que ni siquiera tenga opción de regresarse, ¿verdad? Que quede ahí en lo profundo. Era un castigo, era una pena. Imagínate de qué magnitud Jesús está poniendo el reino de Dios a sus discípulos, diciendo: no, es que ustedes no pueden hacer tropezar a alguno de estos pequeños. Y ahorita te voy a decir cómo podemos hacer tropezar. Y aquí lo dice, verso 7: ay del mundo. Y ese ay, ¿cómo lo imaginas? ¿Verdad? Así como que ay, no, ¿verdad? ¿Cómo es ese ay? De dolor, ¿verdad? Exacto, de ay de ti, ¿no? De como una advertencia. Es un grito de compasión que Jesús está teniendo para defender. O sea, ay de ti. Yo te voy a defender, está diciendo, de aquellos que te están haciendo mal. Verso 7: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Es decir, ¿hay tropiezos en el mundo, sí o no? Pero entonces es como, si tú tropezaste porque tú quisiste tropezar, ¿qué pasa? Tú mismo darás cuenta de ti, ¿verdad? Pero Jesús está llevando a otro nivel esto y está diciendo: pero hay de aquel hombre por quien viene, ¿qué? El tropiezo. Y dime en qué momento nosotros podríamos ser una piedra de tropiezo para alguien más. Un mal testimonio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo qué sería un mal testimonio? Incongruentes, ¿verdad? En nuestra manera de hablar con nuestra manera de ser. Incongruentes. Entonces dice: ay de aquel. Imagínate que está llegando un borrachito a la iglesia, ¿no? Y de repente, porque a ellos vino Jesús, ¿a poco no? Y ahí va echándole ganas y ahí va, y de repente resulta que está peleando y está luchando con dejar el alcohol, y de repente ve que cualquiera de nosotros ahí nos encuentra, ¿verdad? Echándonos, ¿qué? Una cervecita, porque hasta así decimos: ay, nada más era una cervecita, ¿verdad? Así chiquitita, ni siquiera era esa caguamota, no era la chiquitita, no pasa nada. Y entonces aquel que a duras penas ahí iba arrastrándose para entrar en el reino del Señor, de repente, ¿qué pasa? Y lo ve, y entonces ¿qué? Dice: ah, pues aquí también entonces echan su cervecita, ¿verdad? Entonces, pues tengo el permiso de irme por allá y también echarme mi caguamita, ¿verdad? Porque él no crees que va a regresar por poquito, porque él ya trae una adicción. Entonces aquí Jesús está anticipando y advirtiendo: ay de aquel por quien viene el tropiezo, ay de aquel. Te voy a decir algo. ¿Tú crees que habrá mujeres que a propósito han hecho caer a siervos de Dios? Hay de aquellas, por ejemplo, ¿verdad? Que a propósito insisten, a propósito buscan, a propósito, y es tanta la insistencia que llega un momento en el que ¿qué? Pareciera que no hay salida y entonces caen, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Ay de aquel. Es decir, hay quien cuando logra su cometido puede decir: logré mi cometido, hice que cayera. Pero ¿qué dice Jesús? Pero hay de aquel que mejor le aten una piedra y lo avienten, ¿verdad? Porque llegará el día en el que entregará cuentas delante del Rey del universo. Entonces eso debería poner temor en nuestro corazón,
y amor por Dios, por decir: Señor, ayúdame a no hacer caer a nadie con mi testimonio, con mi mal testimonio, ¿verdad? Que eso sirva de aliento para decir: Señor, ayúdame a ser ejemplo. Porque a veces nosotros decimos, y está bien, pero a veces decimos: no me mires a mí, mira a quién, a Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús del Padre? Y lo hemos visto en los discipulados: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hoy que ya no está Jesús en esta tierra, ¿quiénes somos el modelo de Jesús en esta tierra? Los hijos de Dios. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo. Imagínate en qué estatus se sabía ese hombre, ¿no? O sea, en decir: claro que me estoy esforzando, no soy perfecto, ¿verdad? Él mismo también dijo: no es que yo pretenda haberlo alcanzado todo, pero sigo a la meta. Ese es el detalle. Dice: tropiezos va a haber, bueno, caí, me tropecé, me levanto, Señor, vengo en arrepentimiento, mira, perdóname, me duele, el Espíritu Santo me redarguye y vengo a ti a pedir perdón. Pero cuando voluntariamente uno está no solo cayendo, sino al caer yo, ¿qué provoco en los demás? Que caigan conmigo. Entonces Jesús ahí es donde dice: ay de aquel, ay de aquel. Y entonces dice el verso 8: por tanto, si tu mano o tu pie, ¿qué? Te es ocasión de caer, vamos a leerlo juntos. 8: córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, ¿cómo? O sea, en la vida eterna, ¿cómo? Cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. 9: y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué sucede? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Di conmigo: Jesús es radical. Jesús no se anda con medias tintas, iglesia, ¿verdad? Jesús no se anda con una no es ninguna, y dos son ¿qué? ¿O ese ya me lo inventé yo? ¿Sí, verdad? Ah, dos es la mitad de Isaac, si se lo sabe. ¿No? No, Jesús es radical en decir: ah, ¿pecaste con tu ojo? ¿Qué dice? Sácatelo. ¿Una mano te hizo pecar? Córtatela. ¿Un pie te hizo pecar? Córtatelo. Y no quiere decir que lleguemos a la iglesia así, ¿verdad? Ya de repente vamos a llegar de cojito y con nuestra manita nada más con el ándale, con el garfio se llama, con el garfio, y aquí de piratas, ¿verdad? No se trata de eso. Lo que Jesús está diciendo aquí es que a los discípulos del Señor se les demanda ser radicales, iglesia. ¿Cómo? Jesús se está yendo a un extremo, porque así lo estamos viendo, a un extremo donde está ejemplificando algo. Está diciendo: te es ocasión de caer, rompe con eso que te está haciendo caer. Punto. ¿Verdad? Porque a veces, y pareciera que no, pero en terapias como Alcohólicos Anónimos y así, que no estoy en contra tampoco, cada quien quiere su propio método, ¿verdad? Les encanta que les hablen así, les encanta. Si Dios tiene que permitir que vayan para allá, pues allá irán. ¿O no, hermanita Gela? De allá viene la hermanita Gela, ¿no? Fue el paso para que después llegara a los pies de Cristo, ¿verdad? Y el Isma, el Isma anda medio chafón ahorita, pero bueno, vamos a seguir orando por Isma, ¿verdad? Pero así, o sea, de repente hay personas así y hay terapias que dicen: no, mira, poco a poquito, ¿no? Poco a poquito, vele, estás viendo pornografía, poco a poquito, vele bajando. ¿Cuántas horas consumías pornografía? 5, bájale a 4. ¿Qué dice la Biblia? No, te está haciendo caer tu ojo, quítatelo, es decir, rompe con todo aquello que te está haciendo caer. No hay poquito a poquito. O caes o no caes, punto. No es caí poquito. ¿Sí o no?
Se me fue poquito el ojo por allá. No. Si sabemos que somos de ojo débil, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Cerrarlos, dice. ¿Verdad? Con parches así. Como los caballitos, ¿no? ¿Qué se ponen los caballitos? El cono del castigo, así se llama. El de los perritos cuando no se pueden mover, ¿verdad? Es decir, sé radical, amada iglesia, sé radical. No hay poquitos, no hay poquitos. A veces, y permítanme testificarlo ahorita, Lalito, me decía la otra vez con sus hijos, ¿verdad? Que seguimos orando por los hijos de Lalito. Dice, antes era como que permito que metan una cervecita, ¿sí o no, Lalito? Cuando estaba recién regresando a los pies del Señor. Hasta que llegó un día y me dice, ¿sabes qué, pastora? No más, no más, ya le dije a mis hijos, no más en esta casa, no más permito que metan bebidas alcohólicas, no más que me metan esto, porque aquí habita la presencia de Dios, no más. Eso es radical. Eso es, si te está haciendo caer, ¿qué? Córtatelo. Lo que sea, el órgano que sea, la actitud que sea, porque a veces son actitudes del corazón, a veces es orgullo, córtalo. A veces es avaricia, córtala. A veces es mentira, córtala. Lo que sea, la palabra, Jesús está diciendo, todo aquello que te está haciendo caer, ¿qué? ¿El marido? No, ese no. Con tu testimonio tiene que ser ganado. ¿No? Muchas ya iban a decir, aleluya, ya nos dieron permiso. No, ¿verdad? Pero es corta, lo que sea que nos esté haciendo caer, lo que sea que tenemos que hacer, cortarlo. El reino de Dios es para radicales, no para medias tintas. No para los domingos soy cristiano, o los martes soy cristiano, o los jueves soy cristiano, pero los demás días puedo vivir como se me antoje. No, no es eso, el reino del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si no, tenemos la tentación ahí, ¿sí o no? Siempre expuesta. ¿Quedó claro este apartado? ¿Sí? Vamos al siguiente. Parábola de la oveja, ¿qué? Dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos, ¿qué? Y cuando aquí está hablando de estos pequeños, Jesús posiblemente sigue haciendo alusión a los pequeñitos que estaban ahí, de los que estaba él poniendo ejemplo, pero también Jesús se está refiriendo a los pequeños ¿en qué? En la fe, es decir, a los nuevos en la fe, a los que recién, como una Dianita, ¿verdad? Yo creo que es de las más nuevecitas que ahorita tenemos, y su esposo. Qué bueno que están aquí, chicos, ¿no? Quizá, es decir, a ellos, a estos pequeños, dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de ¿qué? De mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿En qué otro momento de la escritura está esto? ¿Te acuerdas? Exacto, en Lucas 19:10, y dice el versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y ¿qué? Se descarría una de ellas, no deja las 99 y va. ¿Y va por quién? Por los montes a buscar la que se había descarriado. Si acontece que le encuentra, de cierto os digo que ¿qué? Se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Fíjate qué importante es esto, parábola de la oveja perdida. A veces nosotros creemos que esta parábola solo aplica ¿a quién? A los nuevos, pero ¿a quiénes? A los descarriados, pero ¿a quiénes más? Dice que si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría, ¿qué? Va y busca. ¿Verdad? ¿Sí o no? Han de pensar que esa parábola solo es para los pastores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchas veces pensamos eso, ¿verdad? Pero ¿qué crees? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quiénes? A sus discípulos.
¿Sabes de qué está hablando aquí? Del peso que tiene una sola alma, quien sea. Dice, si una de ellas deja de estar, entonces ve y ¿qué? Y búscala, dice. Si acontece que la encuentra, verso 13, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Esta historia, mis amados, habla del peso que toda persona debe tener en nuestra vida y en nuestro corazón como familia en Cristo. Es, mi hermano lo veo débil, lo veo que está cayendo, ¿qué voy a hacer yo también? Voy a animarlo, voy ¿qué? A levantarlo. Decía Pablo, ustedes que, o a los que son débiles, vayan y ¿qué? Se me fue ahorita el versículo, pero es como vayan y edifíquenlo, ¿no? Vayan y háganlo fuerte. Ustedes que son más espirituales, a ver si me ayudas a encontrarlo, amor, cómo es. Pero es, ustedes que son más espirituales, dice, no sé si es Santiago o ahorita me ayudan. ¿Cómo dice? Restáuralo. Gálatas, ¿cómo dice? A ver. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pues cuídese cada uno, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes que son espirituales, ¿cuál es nuestro deber con la oveja perdida? Ir y restaurarlo. A veces, y no pasa aquí, y el Señor lo sabe, ¿verdad? Y Dios nos guarde. Pero lamentablemente, en muchos lugares, cuando alguien cae, ¿qué pasa con esa persona? Pásenlo aquí enfrente, ¿verdad? Y que diga su pecado y que confiese su pecado y que diga todo. Y parece que la iglesia, ¿en qué se convierte? En jueces, ¿verdad? ¿Y eso enseña esta historia? No, dice no, una se perdió, ¿qué tienes que hacer? Es ve. ¿Y cuál es el propósito? Restaurarla. Siempre va por encima de todo la restauración. Eso es lo que quiere decir esta historia que muchas veces, bueno, ahorita, ¿verdad? Que muchas veces pensamos, sí, es que es para el pastor y que aquí estoy esperando que venga por mí, porque no, dice, es un deber de la iglesia ir y ¿qué? Y ayudar a restaurar, no ir y a criticar. No está diciendo, la oveja se quedó por allá y no, ahora, como más adelante viene, hay sus límites, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque a veces uno va y vuelve a ir y vuelve a ir. ¿Y qué pasa? La oveja quiere seguir en su necedad. ¿Y entonces qué? ¿Uno puede obligar? ¿Quién sea? No, ¿verdad? Tampoco. Uno no puede obligar, y eso nos lo dice a continuación. Verso 15, que trata de cómo se debe perdonar al hermano. Verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra quién, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Y qué más? Si te oyere, ¿qué? Has ganado un hermano. Pero ¿sabes qué tiene que ver con reprender en este verbo? Reprender tiene que ver con restaurar. Es si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndele, o sea, ve y restáuralo, ve y restáurate con él. Y nosotros a veces lo entendemos, el peligro de no leer la Biblia correctamente, ¿verdad? Porque nosotros a veces decimos, vengo a decirte, Yamil, que pecaste contra mí y te vengo a reprender. Órale, pídeme perdón. Pensamos que es eso, ¿verdad? Porque dice, si peca contra ti, ve y repréndele. Porque pecaste contra mí, te vengo a reprender. Y no, la palabra repréndele es que restáurale. Pecó
contra ti, pero ¿a quién le toca restaurar? Qué bonito sería que siempre fuera el otro, el que nos agredió, el que nos lastimó, el que nos hizo sentir mal, el que tenga que venir, ¿verdad? Pero dice la Biblia, no, ve tú y restáuralo tú. No es ve y exhórtalo, como en otras ocasiones. No, aquí Jesús está diciendo, ve y restáuralo. Y ahorita vamos a ver cómo. Dice, estando tú y él solos. ¿Y cuál es la regla, mis amados? Escucha esto. ¿Qué nos enseña la Biblia para restaurar relaciones? Apenas estamos viendo ADN unidad, ¿verdad? Esto es fundamental para la unidad. ¿Te agredió tu hermano? ¿Qué vas a hacer? Ve y en primer lugar, ¿tú con quién más? Tú y él solo. A lo mejor puedes decir, ¿sabes qué, hermano? Mira, el comentario que hiciste la otra vez, la verdad es que me dolió. Pero ¿sabes qué? Vengo a decirte que te perdono. No te preocupes. Quiero que tengas paz y que estemos bien nosotros en la congregación, pero sobre todo bien con el Señor. Regla número 1, ve tú y repréndele, pero repréndele no es repréndele, es que restáurale. Primer lugar, ¿quién a quién? 1 a 1, tú y él solamente. Punto número 2, esto debe quedar en nuestra mente, amada iglesia, porque a veces cuando alguien hizo algo, primero, ¿qué crees que hacemos? Oigan, quiero que todos se enteren de lo que me hizo el hermano, porque me hizo esto y aquello. ¿Y el hermano qué? Luego ni enterado. Entonces, di conmigo, hay orden para restaurar. Toda restauración lleva un orden. Entonces dice, primero es 1 y 1. Y luego dice, verso 16, mas si no te oyere, ¿qué pasa? Toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero ¿sabes qué debe aplicar aquí? Esto también es un filtro. Di conmigo, filtro. Filtro. Los que están jugando ahí atrás, filtro. Filtro. Esto también es un filtro. Porque si vas 1 a 1, a lo mejor no estamos siendo objetivos. A lo mejor yo solo me sentí agredido, pero en realidad el comentario que hizo el hermano no fue así. Y cuando nosotros aplicamos el segundo filtro, que es ve y qué, y toma a 1 o a 2 para que vayan a hablar con el hermano, ¿sabes qué va a pasar? Que entonces vas a decir, ¿sabes qué, Isaac? ¿Sabes qué, Isaac? ¿Me pueden acompañar a hablar con el hermano? Es que me hizo esto y esto, y yo sentí esto y esto. ¿Y qué crees que va a pasar con unos hermanos espirituales? ¿Cómo van a ser ellos? Objetivos. O sea, no vas a agarrar a tu compadre porque te encanta echar chisme con él, no, vas a agarrar a alguien, como lo leímos, ustedes que son como espirituales. Entonces vas a agarrar a 1 o ¿cuántos? O 2 hermanos espirituales, de preferencia de liderazgo, porque van a tener un panorama más amplio, ¿verdad? Y entonces a lo mejor Isa va a venir y me va a decir, oye, no, es que creo que lo que me estás diciendo no es como tú lo viviste. Yo creo que yo conozco a ese hermano y yo sé que él nunca habría dicho ese comentario con la intención de ofenderte. Lo hizo porque así o asá, estoy segura. Y entonces en esa objetividad ya uno dirá, ¿crees? Ajá. Ok, creo que sí. Un día bendigo la vida de todos aquellos que de verdad muchas veces saben honrar el liderazgo que tienen, porque la otra vez una hermanita se estaba ofendiendo por otra hermanita que le habló mal, ¿verdad? Y entonces le dice, es que tú y no sé qué hiciste o no hiciste y no sé cuánto. Y entonces viene la hermana conmigo y me dice, pastora, iba a hablar con la hermana, pero antes de hablar, mejor vine a hablar con usted para que usted me diga si tengo que hablar con ella o no. Es que me hizo así, me dijo así, me dijo. ¿Y qué crees? El pastor que conoce a sus ovejas, ¿verdad? ¿Qué crees que pasó? Le dije, no, ni te ofendas.
Es así. Te puedo asegurar que es así. En China, en Roma y donde la puedan mandar, así es, ¿verdad? Y entonces así como, le digo, entonces no lo tomes personal, de verdad. ¿Y qué crees que pasó? Ya no hubo necesidad, ¿verdad? De ir y echar a andar ahí el pleito o algo, no. Entonces por eso dice, ve y en presencia de uno o dos, entonces ve para buscar la restauración con tu hermano. Porque a lo mejor en ese uno y dos testigos, quizá ya no hay la necesidad de hacer lo que parecía un problema. Ya no hay necesidad de hacerlo así, ¿verdad? Entonces, por algo el Señor marca las pautas de la restauración, ¿verdad? Y siguiente, dice 17, si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Ahora sí, hay límites, ¿verdad? A eso me refería con hay límites. Pero antes dice, ve y dilo ¿a quién? Pero te voy a decir por qué a la iglesia. Porque en ese tiempo, iglesia podían ser los 12 y Jesús, ¿verdad? Aunque dijimos que iglesia surge hasta el libro de Hechos. Pero iglesia, recuerda que era una comunidad, ¿te acuerdas? Que juzgaba un caso o un juicio. ¿Te acuerdas que iglesia? ¿Sí te acuerdas que te di ya un discipulado de esto? ¿Sí? Que hasta que Jesús aplica por primera vez la palabra iglesia, antes solo se usaba como un término político, ¿verdad? Para una asamblea política. Entonces lo que Jesús está diciendo es ve y dilo a esos que están gobernando, a lo que era iglesia en ese momento. Pero a veces yo les digo que hay iglesias que lo han malentendido y entonces primero dilo a toda la iglesia. Entonces al que ni le constaba ni nada, ya la hermana hizo, pero ¿por qué? Y ya se hizo un chisme en vez de una restauración. ¿Sí o no? Entonces, cuando te sientas agredido, primero ¿qué? Calla boca hasta saber los pasos que debemos tomar y cómo hacerlo. Entonces dilo a la iglesia. Entonces, ¿a quién debes ir y decirlo? ¿A quién? ¿A toda la iglesia? ¿Qué era iglesia en este término? ¿Qué era iglesia? Al gobierno de ese momento, ¿verdad? A los que tienen el liderazgo en ese momento, ve y díselo a ellos. Y si no oyera a la iglesia, al cuerpo, ¿verdad? Ministerial de la iglesia, entonces ¿qué? Ténganlo por gentil y publican. Ahora sí ya no, ¿qué hacemos, no? Ante eso. Entonces, ¿cuál es el orden de la restauración? Primero, uno a uno. Después, si no hubo una reconciliación y una restauración, vas por testigos. Pero oye, el testigo debe tener el mismo corazón de restauración. No busques testigos para que te defiendan. Busca testigos con el propósito de restaurar. Exacto, que no se amarran navajas, ¿verdad? No, tú nada más amarras. No. Deben ser objetivos. Por eso te dije, busca quizá a líderes, a gente de Dios, temerosa de Dios, que sabes que va a poder darte un buen consejo. Y el último que dice, si no te hacen caso, ve y dilo. Pero ¿quién es iglesia aquí? El gobierno, ¿verdad? De la iglesia. Ve con el cuerpo pastoral, ve para que sepan la situación y entonces lo puedan decir, hablar. Pero es lo que les digo, el peligro de no leer y estudiar la Biblia es que uno la entiende como sea. En primer lugar, reprender, ¿cómo se entiende? Como ir y enjuiciar y señalar. Y no, reprender, ¿qué significa aquí? Restaurar, ¿verdad? E iglesia no significa todo el cuerpo, significa aquí ese cuerpo que está liderando en ese momento. Entonces, di conmigo, por eso tengo que estudiar la Biblia. No solo leerla, porque eso no te lo dice aquí, eso te lo dice ir a los diccionarios, a las raíces de cada palabra, ¿verdad? Entonces, porque a veces nos agarramos un versículo para defendernos y no es así, amada iglesia. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra. Siguiente, dice 18, de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ya te había hablado de eso, ¿te acuerdas?
¿Qué era atar y desatar? Lo que la iglesia, es decir, lo que las leyes en ese momento hacían, ¿verdad? Declarar culpables o declarar libres. Es decir, te ato, por ejemplo, te meto a la cárcel, o te desato, te doy libertad, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el poder de atar y desatar. Verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo ¿en dónde? En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto apenas también te lo dije. ¿Quién es el que vela por la unidad de la iglesia? Aquí está. El Padre, ¿verdad? Aquí dice, les será hecho ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Este versículo está hablando del poder de la unidad. Si dos se ponen de acuerdo, ¿qué va a pasar? En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho ¿por quién? Por mi Padre. ¿Cosas egoístas y oraciones egoístas? No, cosas con que tengan que ver con el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún ¿cuántas? Es decir, ni siquiera se te ocurra llevar la cuenta, ¿verdad? No le dice 70 veces 7 para poner a multiplicar 70 por 7 o era, no. Le está diciendo, tienes que perdonar siempre, sin número de cuentas. No es, a ver, ya va una, que te perdono, ya van 2, ya van 3 que te perdono. No, dice, si alguien viene, dice, para tu hermano que peque contra ti, entonces no te digo hasta 7, sino aún, y ese aún también es, ni siquiera hay un límite, ¿verdad? Siguiente, los dos deudores, y con esto terminamos. Dice, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? ¿Cuánto le debía? Verso 25, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: ¿cómo? ¿Cómo le dijo? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener que de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan. Si no perdonan, ¿cómo? Otra vez, si no perdonan, ¿cómo? Otra vez. Si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Todo un capítulo de restauración, ¿sí o no? Todo el capítulo completo nos está hablando de una y de otra manera de restaurar. Y aquí en esta última historia de los dos deudores, Jesús está dejando una enseñanza y es: tienes
que perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quiénes? A los deudores, a los que nos ofenden. Y también el versículo 33 nos enseña algo. Debemos tener ¿qué? Misericordia. ¿Si tienes tu Biblia? Si quieres la puedes usar. Verso 33. ¿Qué debemos tener? Misericordia. ¿De quién? ¿De quién? ¿Y quién es un consiervo? Un igual, nuestro prójimo, aquellos con los que también servimos, ¿verdad? Ellos son nuestros consiervos. Fuimos llamados a perdonar. Y escucha esto, perdonar, amada iglesia, perdonar no es ignorar. Qué calor, ¿verdad? A las 10 de la noche. Perdonar no es ignorar. ¿Escuchaste esto? Perdonar no es ¿qué? Porque a veces nosotros decimos, a ver qué, perdonado, pero pasa el hermano y ¿qué pasa? Ya no le hablo. No, es que para ya no estar peleando con usted, hermano, ¿verdad? Para ya no pelear contigo, esposo. Entonces así, ¿no? Y eso es perdonar, eso es ignorar. Y a veces nos confundimos, ¿verdad? Ay, me confundí, te estaba ignorando, no te había perdonado. Entonces Jesús nos está enseñando, tienes que perdonar. Perdonar no tiene que ver con permitir un abuso, ¿verdad? Porque a veces hay quien ha perdonado una, ha perdonado otra y están siendo abusados en golpes, en palabras, en ofensas. Perdonar no tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque tenemos una dignidad, pero perdonar tiene que ver con no guardar asuntos en nuestro corazón que nos den pendientes con el otro. Eso tiene que ver con perdonar. Perdonar también no es lo mismo que reconciliar. Cierro con eso. Así como perdonar no es ignorar, perdonar tampoco es reconciliar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en algún momento una esposa, por ejemplo, fue golpeada, fue abusada, ultrajada, yo qué sé, y de repente tiene ahí enfrente, y yo como pastora le quiero decir, es que ya perdónalo y ya en este momento vete a dormir con él otra vez, rapidito. Perdonar tiene que ver necesariamente con restaurar la relación. No, señores. Quizá tendrá incluso que demandar. ¿Sí o no? Porque perdonar tampoco no tiene que ver con, es que no voy a demandar a aquel que violó a mi hija. No, tú puedes perdonar, pero al mismo tiempo, ¿qué? Demandar. ¿Por qué? Porque a veces, si no se, por ejemplo, si a un violador no se le demanda, ¿qué es lo que podría pasar? Va a seguir violando a personas, ¿verdad? Entonces, eso es ir a lo justo, pero no perdonar tendría que ver con, sí, ay, que se pudra, que no sé qué. ¿Eso es haber perdonado? No. Y te lo platiqué apenas con Gigi Ávila, ¿verdad? Su yerno mató a su hija y tuvo que quedarse en la cárcel el yerno porque le mató a su hija. ¿Pero qué hizo el pastor? Iba y lo visitaba, iba, señorita, iba y les llevaba de comer, iba y eso es perdón, pero le retiró la demanda. ¿Ves? Jesús nos llama a perdonar. Así que revisa tu corazón, iglesia, en cualquiera de estos asuntos. ¿Quién es el más grande en el reino? La humildad que se demanda de nosotros, ser radical en lo que nos está haciendo caer. ¿Qué más te llevas en tu corazón? Ir y restaurar aquella oveja perdida que necesita ser restaurada. ¿Cómo el proceso de perdonar a quienes? A los que nos ofenden. Y también la dicha del perdón. Perdonar es una dicha de la cual tú gozas. No es para el bien del otro, es para el bien de uno y nuestra relación con Dios. ¿Estamos, amada iglesia? Ponte en pie y vamos a dar gracias a Dios.
porque nos llevamos riqueza en cada reunión, amada iglesia. De nosotros está el ponerlo en práctica, ¿verdad? Oremos y en el asunto que te competa o en todos, encontrémonos y digámosle: Señor, ayúdanos. Padre, venimos delante de ti, venimos delante de tu presencia. Señor, yo no sé en qué área tu iglesia está batallando, le esté costando trabajo. Yo no sé en qué asunto necesitas trabajar en el corazón de tu iglesia. Señor, pero sí sabemos que tu palabra es viva y verdadera y que dará fruto en el corazón. Espíritu Santo, sé tú obrando y operando en la mente, en el corazón durante esta noche. Llévanos a recordar tu palabra, llévanos a ver en qué área de nuestra vida necesitamos encontrarnos y trabajar nosotros mismos. Hoy te pedimos que nos des un corazón perdonador y un corazón que en todo el tiempo busque la restauración con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro prójimo. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, que honren tu llamado, que honren el poder decir que somos hijos de Dios y que somos parte del reino de Dios, porque Cristo ha venido a nuestro corazón. Ayuda a tu iglesia, llévanos con bien a cada uno a casita y permítenos vernos nuevamente el domingo en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, iglesia. Dale un abrazo a tu hermano. Recuerda, hasta 70 veces 7, todas las veces que sean necesarios. Dios te bendiga.